pie, hermanos, para recibir la palabra de Dios. Estamos muy gozosos de que nuestros hermanos Roberto y Ruth estén con nosotros hoy. Ellos son pastores de la Iglesia Jesús, la Luz del Mundo, de nuestra asociación de iglesias. Son parte de la familia de la fe, pero para nosotros son parte muy especial de nuestra familia. Amén. Así que los recibimos con mucho gozo en nuestro corazón. Pastor Roberto, Dios te bendiga. Adelante. Les saludo con la paz del Señor y para comenzar como corresponde, feliz aniversario. El Señor esté bendiciéndoles y esté también trayendo en sus corazones esa proyección. Pues yo digo siempre que celebramos un cumpleaños. Si conocimos al cumpleañero desde que nació, lo recordamos en una cunita, ¿verdad? Qué chiquitito que era, pero cómo fue creciendo, Y entonces van pasando los años y todo eso nos trae no solo alegría, sino recuerdos, muchos recuerdos. Y hoy justamente una de las cosas que experimentamos son muchos recuerdos. Tomen asiento. Quiero, con la ayuda del Señor, compartir un pasaje de la palabra del Señor. Vamos a compartir entonces Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y los versículos 11 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11 al 15. Dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Amén. Cuando yo meditaba este pasaje de la palabra del Señor, automáticamente pensé en la razón que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta carta. La escribe a los tesalonicenses, los habitantes de aquella ciudad llamada Tesalónica. Una iglesia que estaba desarrollándose, que estaba creciendo, pero que también tenía algunas dificultades, como todas las iglesias, ¿o no? Sí, es verdad. El crecimiento genera situaciones donde uno tiene que apelar a la gracia del Señor para saber cómo posicionarse y cómo continuar el camino. Ellos habían tenido allí algunas enseñanzas que no eran las más apropiadas de acuerdo a la palabra del Señor. La carta específicamente habla del regreso de Cristo, habla del rapto de la iglesia y habla también del día del Señor. Ahora, había corrido dentro de ellos allí una enseñanza que decía que la venida del Señor ya se había realizado. Y entonces eso trajo algunas consecuencias negativas para la iglesia de aquel entonces. La primera era que se desentendieron de todo y no trabajaban. Y entonces el apóstol, movido por el Señor, necesariamente tiene que escribir esta carta.
Y usted me va a decir, ¿por qué quise compartirlo? ¿Por qué sentí de compartirlo? Porque tiene algunas instrucciones, hermanos, que no solamente eran para la iglesia en Tesalónica, sino que son para nosotros en los días que nos toca vivir. Algunos no habían entendido, pero el apóstol Pablo les está hablando de que el Señor, conforme lo había prometido, vendría por su pueblo, que vendría por su iglesia. Pasaron los años y este acontecimiento todavía no ha sucedido. Pero tenemos mucho más razones nosotros que los tesalonicenses de prestar atención a esta palabra, porque indudablemente estamos mucho más cerca de ese acontecimiento glorioso que lo esperamos, que lo anhelamos y que no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando eso suceda y nos veamos allí en la presencia de aquel que tanto nos amó y se dio por nosotros. El apóstol les da instrucciones personales y les da instrucciones en cuanto a la comunidad, en cuanto a la iglesia, vamos a decir, al grupo de personas que allí estaban viviendo. Y por eso es importante que nosotros tomemos en consideración estas cosas. Mire, la primera que le dice que no deben dormir. No duerman, sean sobrios y velen en todo tiempo. Esa expectativa, esa atención permanente, ese estado de mantener los sentidos bien ejercitados para entender el momento, el tiempo que está delante de nosotros, ha sido necesario para los tesalonicenses y es muy necesario para nosotros también. Cuando dormimos, experimentamos algo que nos damos cuenta, obviamente, cuando despertamos, ¿verdad? La primera es que mientras dormimos ignoramos todo lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Viste cómo llovió anoche? No escuché nada. Ignoramos. Pero si el viento y la lluvia no sé nada. Mientras dormimos estamos en ignorancia. Mientras dormimos estamos insensibles. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Estamos insensibles. Mientras dormimos estamos indefensos. Estamos indefensos. Por eso los amigos de lo ajeno aprovechan la oscuridad, la noche y cuando todos estamos durmiendo, porque entonces caen de sorpresa y nos pueden atacar porque estamos indefensos. No tenemos la posibilidad de reaccionar o de tener claro qué es lo que está sucediendo. Y cuando dormimos estamos inactivos. Estamos inactivos. Si bien nuestra mente sigue trabajando y el organismo sigue cumpliendo sus funciones, pero ahora estamos físicamente, o por lo menos en cuanto a lo que hace a los movimientos y demás, estamos inactivos. Y el apóstol dice, no duerman, no permitan, ni permitan que otros se duerman, ni ustedes tampoco duerman, porque tiene algunos riesgos el hecho de permitirnos dormir. Sean sobrios. La palabra sobrio nosotros la entendemos como una persona que no está bajo los efectos de alguna sustancia, ¿verdad? Decimos, no, está sobrio. Y de pronto cuando le hacen la prueba de la alcoholemia allí en la ruta, no estaba tan sobrio como nosotros pensábamos, ¿verdad? Porque estaba bajo los efectos
de algo que estaba alterando su atención, sus reflejos, sus movimientos, etc. Y la otra es velar. Velar es lo contrario a dormir, ¿verdad? Entonces, no permitir en nuestra vida el dormirnos, el quedarnos inactivos, el permanecer insensibles sin que nada nos afecte en nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice eso, que no debemos permitir ni permitirnos a nosotros mismos estar ociosos. ¿Qué hace una persona ociosa? Bueno, primero no hace nada. Y ojalá no hiciera nada, ¿no? Pero empieza a mirar a los demás. Empieza a ver las fallas de otro. Empieza a criticar, empieza a hablar negativamente, porque no le importa, no tiene compromiso, pero cuando uno se involucra a hacer una tarea, no tiene tiempo de mirar aquellas cosas. Ahora tengo la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo bien, y entonces pongo toda mi atención en aquella cosa que necesito hacer. Y el apóstol dice, en los tiempos previos a este acontecimiento de la venida del Señor por la iglesia, no debemos permitirnos estar ociosos, inactivos, sin responsabilidades. Debemos involucrarnos en el servicio. Pero no estamos hablando de la vida natural, donde uno ya de por sí está comprometido, donde uno ya de por sí tiene un trabajo, tiene una responsabilidad, tiene horarios para cumplir. Pero estamos hablando de la comunidad cristiana, estamos hablando de la iglesia del Señor. Y entonces en la iglesia del Señor tampoco debemos permanecer inactivos, porque si no estaremos insensibles, estaremos indefensos. Cualquier comentario por allí nos va a desestabilizar en nuestra vida cristiana. Pero si estamos comprometidos y estamos responsables delante del Señor, seguramente vamos a lograr superar aquellas dificultades y aquellas cosas negativas que se presenten en nuestra vida. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Debemos animar a los de poco ánimo. Debemos animar a los de poco ánimo. Eso es una tarea que enriquece a la comunidad, a la iglesia, al grupo de personas que nos reunimos en un lugar. Porque dígame la verdad, usted no se levanta todas las mañanas con el mismo ánimo, ¿o sí? No, entonces yo soy el único que de pronto tengo ánimos fluctuantes, ¿vio? Pero usted un día se despierta a la mañana y dice, hoy voy a hacer esto, y después voy a hacer el otro, y hay días que dice, me quedo en la cama. Necesito descansar. Y hay días que tiene voluntad para emprender cosas y hay días que no tiene voluntad para emprender cosas. Pero dice el apóstol que si alguien, cuando yo estoy pasando por ese estado de ánimo, alguien se pone a mi lado y me anima, seguramente voy a levantar mi actitud, voy a cambiar de actitud y me voy a sumar a quien me está animando y seguramente me está indicando cómo involucrarme en aquello que tengo que hacer. La otra cosa que dice el apóstol y me pareció muy relevante, debemos sostener a los débiles para que no vuelvan atrás. ¿Usted se acuerda de alguien que se sentaba al lado suyo y hoy no está? Mire, cuando nos hacemos un panorama de algunos años atrás y miramos la ciudad, nos damos cuenta que hay más personas que se detuvieron en el camino de la vida cristiana que las que realmente estamos en la iglesia del Señor.
Usted se encuentra en la calle, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿te estás congregando? No. ¿Cómo no te estás congregando? No. Y tienen razones miles, que si uno los escucha, hasta a veces da ganas de justificarlo, pero no hay justificación. ¿Por qué dejaste? No, porque... ¿Te falló el Señor? No, el Señor no me falló. ¿Y entonces? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? A adorar al Señor, a bendecir al Señor, a servirle en mi vida. ¿Y entonces? Si el otro no me saludó, es problema del otro. Yo lo voy a saludar igual, ¿verdad? Si el otro dijo una palabra hiriente y me sentí dolido por esa palabra, lo voy a confrontar. Mira, hermano, me hiciste mal. Me dañaron tus palabras. Me acuerdo de un pastor que contaba en una ocasión, y él decía que en una ocasión alguien le dijo, pastor, después que terminó de predicar, allí en la salida, le dijo, pastor, la verdad, hoy me hirió con sus palabras. ¿Cómo, hermano? Me hirió, me lastimó con sus palabras. Y el pastor le dijo, y qué lástima que no te maté. Porque si estás reaccionando es porque el viejo hombre todavía está allí entronado en tu vida. Yo no me animaría a hacerlo, ¿vio? Pero el pastor se animó. Le dijo, me lastimó, me hirió. Qué lástima, no te maté. Porque el viejo hombre tiene que morir. Y la otra cosa que dice el apóstol, y creo que si nosotros tomamos en consideración estos consejos inspirados del apóstol, nos van a ayudar en nuestra vida cristiana y en lo que tiene que ver de esta reunión en adelante. Porque los aniversarios generalmente son para recordar, para mirar para atrás. A mí me hizo recordar. Me hizo recordar. 11 de noviembre del año 77 se inauguró el salón allí frente a la casa de los papás de Darío. La inauguración del saloncito allí. Así que mire si hay recuerdos. Y primero había comenzado en la casa de la familia Espinillo, y después el saloncito, y después acá a la vuelta en lo de hermano Sabadini, y después aquí, gracias al Señor, la obra no ha cesado, la obra sigue adelante. Nos ayudan, nos animan los recuerdos, recordar cosas lindas. Pero hermano, ahora tenemos el desafío de lo que está por delante, de lo que falta. Y el Señor viene pronto por la iglesia. El Señor se va a manifestar en las nubes del cielo, como dice su palabra. Y necesariamente no solo debo estar preparado en lo personal, sino que como iglesia debemos ayudarnos, animarnos, estimularnos para estar listos para el encuentro con el Señor. Pero dice algo más, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Bueno, reconocer a los que trabajan es un deber. No siempre sucede, porque a veces el que hace se equivoca y las equivocaciones traen críticas, ¿verdad? Acá no pasa eso, yo estoy hablando de otros lugares donde sí sucede eso, pero ¿sabe? Generalmente pasa eso. ¿Y por qué hiciste? Y no lo hubieras hecho, y sí, pero ya está, ya lo hice. Ahora vamos a mejorar, vamos a cambiar, vamos a modificar. Si esto no salió bien, vamos a hacerlo de mejor manera. Entonces, reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden y a los que nos amonestan. ¿A cuánto le gusta que lo amonesten? Pero la amonestación no es un reto. Amonestar no es retar, no es exponer, no es decirle qué hiciste, es animar, es animar. Mirá, hermano, mirá, hermana. Eso es amonestar, es corregir con amor, es instruir con palabras
que uno puede entender y que no le hacen mal. Y entonces decimos, el hermano o la hermana me animó, me amonestó, me corrigió porque estaba equivocado, pero ahora entiendo que no estaba haciendo las cosas correctamente. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Porque el hermano o la hermana que trabaja entre nosotros, el hermano o la hermana que nos preside, el hermano o la hermana que nos amonestan, lo están haciendo porque es su responsabilidad delante del Señor. Amén. No por otra razón, sino porque en verdad el Señor nos manda a motivarnos, a animarnos, a ayudarnos y a apuntalarnos los unos a los otros. Todo privilegio conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Toda. Y el apóstol menciona allí la necesidad de velar o de ocuparse de la salvación. Ocuparse de la salvación. Y esto es importante, hermanos, porque a veces, y por eso decía que a veces vemos esos casos de personas que se descuidaron en la vida espiritual, se enredaron con las cosas de la vida y los compromisos del mundo y la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, esas cosas se enredaron y hoy no están con nosotros. Y si usted le pregunta, ¿te vas al cielo? Mire, hay dos posturas teológicas, no voy a hablar de eso, pero una dice que una persona que conoció al Señor nunca se puede perder. Y lo graficaban de la manera diciendo, yo me puedo caer en el barco, pero no del barco. Un hijo nunca deja de ser hijo, dice esa postura, esa posición. Pero la otra posición teológica me enseña de la responsabilidad que nosotros tenemos en realidad. Las decisiones que tomamos, si yo acepto a Cristo, si yo soy responsable delante del Señor, entonces debo vivir conforme al Señor, porque el Señor nos dio libre albedrío. Yo puedo decidir ser salvo o puedo decidir irme al infierno. Dos caminos delante de nosotros y nosotros tenemos que escoger. Por otro lado dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, hermano, para borrar un nombre primero tuvo que haber sido escrito, ¿o no? Y si estaba escrito, ¿por qué entonces habrá que borrarlo? Preguntas que nos hacemos, ¿verdad? La segunda cosa, en realidad, tiene que ver con pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad. Si yo sé que es pecado, si yo sé que no debo hacerlo, si yo sé que ofende al Señor y lo hago igual, o lo permito igual en mi vida, entonces estoy pisoteando la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto tiene una gravedad importante. El que se entrega a la lascivia, dice, a las pasiones desmedidas, al pecado grosero, digamos, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, todos fallamos, pero luego vamos al cuarto privado y Señor, esto estuvo mal, lo que le dije al hermano no estaba bien, lo que sentí acá adentro no está bien, tengo que arreglarlo. Y entonces nos damos cuenta y arreglamos esa situación en nuestra vida. Pero cuando hablamos de los deseos desmedidos en nuestra vida, estamos hablando que nos estamos exponiendo justamente a perder la gracia del Señor. Y dice, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios,
Por eso, mi hermano y mi hermana, el Señor nos deja todas las herramientas para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa en lo personal y para que nos animemos, nos ayudemos entre nosotros, para que como grupo, para que como pueblo del Señor, para que como iglesia del Señor podamos avanzar, levantarnos y seguir adelante en esta tarea que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Tomados de la palabra de vida. Es la Biblia, es la palabra del Señor la que nos da las directivas, la que nos da las herramientas, la que nos enseña cómo nosotros podemos vivir una vida de victoria en medio de la adversidad, en medio de un mundo de oscuridad, brillar siendo una luz en medio de tanta oscuridad. Y la segunda cosa que quiero mencionar, que el apóstol lo deja bien claro, él dice, para que vuestro trabajo no sea en vano. Qué triste para el que dedicó años en una labor, en una tarea, y que después de años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, descubre que todo fue en vano, que todo lo que hizo, todo lo que trabajó, todo lo que se dedicó fue solamente para no cosechar ningún resultado. Eso trae frustración, ¿verdad? Y el apóstol, ahora inspirado por el Señor, nos dice, para que ustedes no lleguen a sentirse frustrados, entonces deben de estar tomados de la palabra del Señor, escuchar lo que la palabra nos está enseñando y vivir de acuerdo con eso. ¿Cuándo acontecerá que el Señor vendrá por la iglesia? Y no lo sabemos. El Señor ese dato no nos lo entregó, pero nos dice que debemos estar atentos, alertas, despiertos, con todos los sentidos activos, y que debemos ayudarnos porque somos seres que podemos desalentarnos, podemos desanimarnos, podemos de pronto sentir algún sentimiento que no nos permita seguir avanzando, pero para eso está el pueblo del Señor, para animarnos, para motivarnos, para amonestarnos, para dejarnos presidir, para dejarnos enseñar, para ser enseñable, y entonces podremos ver la victoria del Señor en nuestra vida. No sé cuántos sean los años o los días o los meses hasta que acontezca ese tremendo acontecimiento que será la noticia de todos los medios de comunicación. Desapareció un pueblo. Y comenzarán a especular a ver qué pasó. Y usted sabe, de todo menos la Biblia. Pero el Señor viene por su iglesia y dijo, a donde yo estoy, vosotros también estaréis. Entre tanto que ese tiempo llega y está cercano, hermano, hermana, Dios nos ayude a combatir todo lo que sea ociosidad en nuestra vida, dejadez en nuestra vida, falta de responsabilidad en nuestra vida. Comprometámonos en la obra del Señor, busquemos algo para hacer en la obra del Señor. Mire, hay tanto para hacer, involucrémonos, seamos parte, vayamos adelante, y entonces como resultado veremos dos cosas: el crecimiento personal, el crecimiento espiritual en nuestra vida y el crecimiento de la obra del Señor como consecuencia. Nos ponemos de pie para orar al Señor y para darle muchas gracias por este nuevo aniversario que el Señor nos concede. Y digo nos concede porque la iglesia es del Señor y todos somos parte de la única iglesia, la iglesia de Cristo el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre querido,
Señor, venimos a ti en esta mañana con tanta gratitud, con tanto reconocimiento, Señor, porque estos años, Señor, cuando ponemos a desglosar día por día y semana por semana, Señor, seguramente hubo distintas situaciones, momentos de temor, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de responsabilidades que no sabíamos cómo confrontar o cómo afrontar en la vida. Pero Señor, tú has sido bueno, y estos años transcurridos, Señor, tu mano ha sido pródiga y tu presencia no ha faltado, y por eso hoy estamos celebrando, Señor, los 32 años de la autonomía de esta obra aquí en este lugar de la ciudad. Señor amado, permite que en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, tu palabra pueda estar fluyendo y martillando en nuestro corazón, Señor, a fin de que podamos vivir esta clase de vida, Señor, que a través del apóstol Pablo tú le estabas, Señor, diciendo o indicando a la iglesia en Tesalónica. Señor, que podamos tener en claro lo que enseña tu palabra, que estemos tomados de esa palabra, porque entonces no seremos confundidos, no seremos avergonzados. Señor, viviremos en el centro de tu voluntad, y Señor, nos habrás de bendecir, ayudar, y cuando tú retornes en las nubes del cielo, seremos levantados para estar para siempre contigo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente. Gloria a Jesús. Estamos agradecidos por la palabra que el Señor nos ha hablado por medio de su siervo, nuestro pastor Roberto.